su historia se podría definir como mujer, pionera, arte abstracto y nazis. Esas palabras son las que van a transcurrir durante toda su vida. Primero que nada, Hilma af Klint es una artista que recién conocimos en el 86, por una gran exposición que se hizo, pero ella nació en 1862 y fallece en el 44 por un accidente de tránsito, ¿sí? Hilma nace en un pueblo dentro de Estocolmo, una zona dentro de Estocolmo, y se dedica a trabajar en el arte. Él ya a muy temprana edad pierde a una hermana por una gripe, y comienza a vincularse con el espiritismo. En esa época no era algo extraño. No. A principios del siglo XX el espiritismo estaba de boga, los médiums estaban por todos lados e incluso los ejércitos utilizaban a médium para poder controlar y adivinar las estrategias de su enemigo. En el periodo de la Primera Guerra Mundial hubo ejércitos enteros y en la Segunda también. Por lo tanto, no era extraño que esta mujer, esto es, lo aclaro porque va a ser importante para una teoría que existe, para revocarla, ¿sí? Ella comienza a investigar toda la parte del espiritismo y encuentra en el arte la posibilidad de manifestarlo. Ella va a entrar, en realidad va a salir en 1887 de la Escuela de Bellas Artes de Estocolmo con honores. Esto es importante. Ella va a ser la mejor de su clase y la mejor incluso en los 5 años venideros y los anteriores. Y ella, alrededor del 1904, ya va a tener un grupo formado, que son el grupo de las 5, que son otras 4 mujeres que se dedican a diferentes corrientes del arte y que tienen su estudio propio. 1904, 5 mujeres sola, sin que hubiese un hombre que controlara su estudio, sin que hubiese un manager hombre, sin que hubiese un curador. Ellas trabajaban solas. Imaginemos el poder que tenían estas mujeres, o la personalidad que tenían estas mujeres, para que nadie se vinculara en su arte y las dejara tranquilas. Porque en este mismo periodo de tiempo, recordemos que tenemos a Claudette, claro, que la encerraron en un psiquiátrico. Esto es importante, o sea, en ese Así mismo que periodo no de era tiempo no era fácil funcionar. No es una mujer que se dejara llevar por lo que Claro, se decía. claro. Este grupo de las 5 tenía una particularidad. Ellas entraban en trance y hacían diferentes sesiones espiritistas para poder canalizar toda la energía del plano astral y transmitirlo a sus obras. ¿Qué tiene de importante esto? Bueno, que Hilma tenía un proceso que era, ella miraba una llama de una vela durante un par de horas hasta que habría como una especie de portal. Entraba en trance y había una especie de portal con la que supuestamente ella se comunicaba con los grandes maestros. Los grandes maestros no estaban en el más allá, ni estaban en ninguna parte, estaban como en otro plano, como en un plano paralelo, una dimensión paralela, ¿sí? O al menos eso es lo que explica ella en sus libros. Después que ella terminaba ese trance y le bajaba la información, iba a pintar. ¿Qué le pasa a Hilma? Lo que estos grandes maestros le explicaban, según su diario, no se podía contemplar, no se podía pintar con lo figurativo. No había nada en la Tierra, en el mundo, que pudiese representarlo. Entonces ella comienza a trabajar la abstracción. El primer trabajo de abstracción que tenemos registrado es en 1911 por Kandinsky. Su primer serie de cuadros que le encargaron, eso es importante porque dicen, no, porque Hilma no produjo, no vendió, no. Si en 1904 le encargaron 26 cuadros que tenían que representar el plano astral, otros espiritistas, otros grupos de espiritistas y teofistas le encargaron estos cuadros. Y ella produce en 1904 cuadros de hasta 2,10 metros por 1,20 de ancho, que son 26 cuadros de piezas abstractas. Las primeras piezas abstractas como 26 de 2 metros por 1,20. Y lo hace en un año. Impresionante. Para que tengan una idea de la producción que esta mujer manejaba, en 1907 a 1911 va a realizar de similares características y más grande, 111 piezas. Claro. Su producción va a terminar el día de su muerte con 1.200 cuadros de gran envergadura, muy poquitos pequeños, y más de 15 libros con toda la teoría del arte abstracto y de todo el significado de lo que ella iba aprendiendo de los grandes maestros. Hay una historia muy tonta, y lo voy a decir. Hablas de grandes maestros, los que ella canalizaba. Claro, los grandes maestros eran lo que ella le canalizaba la energía. Así los mencionaba ella. Que hay una cosa que es interesante. Nosotros lo traducimos como maestros en masculino, pero en el sueco no tiene género. Claro. Tampoco hay una explicación, porque en ese periodo de tiempo no podían ser grandes maestras perfectamente. Sí. O sea, porque eran entidades que no tenían sexo. Sí. Ella va a conocer en un momento a Rudolf Steiner, que en 1808 creó una comunidad teofista, ¿sí?
manejaba también el espiritismo y tenía como una teoría muy, muy extraña. Las malas lenguas, porque hay muchas cosas que la gente empieza a repetir porque la dice un divulgador o un influencer y se hace como una cadena continua. Dice, este hombre le dijo, no publiques tus cuadros hasta después de 50 años de muertas porque la gente va a creer que sos bruja. Este hombre no era nadie. La conoció a Gilma durante 2 o 3 años. Aparte, Gilma ya exponía. En 1913 la contratan para hacer los cuadros del templo, que son otra serie más de como 50 cuadros. Claro. Ya exponía, ya vendía, ya tenía su atelier, ya tenía su estudio. Una persona que en 2 años, 3 años pinta 111 piezas, no se avergüenza de su arte. Sí, obvio. Está totalmente convencida de que ese arte es el preciso. Sí, sí, sí. Entonces, esta historia de que este hombre la obliga a no revelar su arte, porque en su testamento ella pone que sus obras van a ser mostradas 20 años después de su muerte, porque el público no lo entiende. Hay una interpretación a medias. Hay un vasco, Uñaki, que es un historiador de arte, que es el único que ha conservado todo el registro de su vida y que ha analizado sus textos y demás. Y él contempla muchas posibilidades. Y una de las posibilidades de por qué Gilma no quería mostrar su trabajo es el periodo bélico que existía en la época. Claro. Ella elige un sucesor, su sobrino, que va a ser el que va a instalar la fundación Gilma Cliff en 1972 y va a empezar a promover que los cuadros de su tía se vean por el mundo. Pero en el periodo que ella decide, este era un niño. Ella deja la herencia a un niño de 11 años. Claro. En el 44 ella fallece en un accidente de tránsito de forma imprevista. Pero en ese periodo de tiempo Suecia y todo el resto de Europa estaba controlada por el ejército nazi. ¿Y qué tenían los nazis con respecto a las vanguardias? Que todo lo que no era neoclásico lo tocaban fuego. Claro. Entonces, el arte de Gilma, el arte abstracto, no era que no fuese entendido por el pueblo, porque en esa época ya existía Kandinsky, ya existía Mondrian. Y ya venía pintando Malevich, ya venía pintando desde el principio del siglo y venía vendiendo. Claro. Lo que ella habla de que no entienden es que los nazis no entienden. Claro. Y no quiere mostrar el resto de su obra, la obra que queda, porque tiene miedo que la destruyan. Claro. Porque en ese periodo de tiempo, Alemania mencionaba todas las vanguardias como el arte degenerado. Claro. Entonces ella no podía arriesgar a eliminar su legado, porque este legado no solo era de ella, venía de otro plano. Había confiado... Había una canalización que ella había plasmado. Claro, estos seres le habían revelado un secreto y ella tenía que conservarlo. Claro. Recordemos que cuando hablamos del tarot, hubo un artista del siglo XX que hacía el mismo procedimiento de pintura espontánea después que entraba en trance. Por eso es que es común. Sí, sí. Entonces, que a ella no le fueran a entender sus obras de arte y la fuesen a acusar de bruja, parece chistoso, porque es como un concepto de, bueno, no conozco la historia del siglo XX o no conozco la historia de ese periodo de tiempo, entonces pienso que la van a acusar de bruja. No, la brujería, el esoterismo, el espiritismo, era moneda corriente, la gente estaba fascinada. Es cuando se produce mayor cantidad de libros, mayor cantidad de investigaciones. Totalmente. Además, una mujer, ¿por qué una mujer se va a dejar de influenciar por un hombre que prácticamente no conoce? ¿No? Ella... va a dejar de pintar en un momento, que es en el periodo que ahí es donde se agarran los teoristas del complot de que ella se dejó influenciar por un hombre, entre 1912 y 1913, pero porque la madre cae enferma. Entonces ella deja para poder cuidar a la madre, porque lamentablemente ella tenía hermanos varones, pero el rol de la mujer, y es soltera, tenía que cuidar a la madre. Ella en el 42 va a empezar a escribir sus libros de esoterismo y de filosofía. Ella empieza a vincular la abstracción, el plano astral y la vida cotidiana con una filosofía de cómo llevar el arte abstracto. Claro. Algo similar a lo que había hecho Kandinsky en su periodo de tiempo, pero ella va a abarcarlo de un modo más personal. Los libros de ella todavía no se publicaron, o sea, hay algunas publicaciones pero son unos 12 libros que tienen un contenido enorme. La base de su trabajo era la espiral, porque era algo infinito, y el círculo porque era símbolo de perfección. Al menos eso está en su primer libro, en los pocos datos que podemos tener. Bueno, también, a partir de cualquier meditación o cualquier cosa, son las primeras imágenes que surgen en cualquier canalización. Claro. Imagínate que tal vez hoy en día se puede llegar a más, pero ella es una pionera. Sí, sí, totalmente. Es la creadora del arte abstracto. Por más que hasta el día de hoy es discutible... Porque es cierto, el arte abstracto existe desde la época prehistórica y en 1850 hubo unas experimentaciones, pero las experimentaciones no alcanzan para mencionarte como el creador. Claro. Ahora, si yo en 2 años hago 111 piezas, es que como que el proceso pictórico lo domino perfectamente. Claro.
Y aparte hay que verlas. O sea, Hilma trabaja todas las corrientes que hoy podemos estudiar del arte abstracto. El arte abstracto orgánico, el suprematismo, el constructivismo, un abstracto más dinámico, un abstracto más simbólico. Claro. En su obra podemos encontrar todo. En su obra podemos analizar la historia del arte abstracto, pese a que ella pintó por 50 años. Claro. Que haya estado escondido también se da por un motivo. Cuando el sobrino, cumplida la fecha, va y presenta sus trabajos en Estocolmo, le dicen, no, mirá, ahora no es el momento. ¿Pero por qué no es el momento? Porque estábamos en el periodo del arte óptico y del minimalismo, que era una corriente abstracta. Claro. Entonces era como competir con lo nuevo y era muy superior. Entonces se va a llevar un tiempo más y recién en el 86 vamos a tener su primera muestra. 1986. 1986, ella murió en el 44. O sea que 42 años después. Sí. Por supuesto, imagínate que ella en el 44 no pensó que los nazis iban a perder en un año. Obvio. Porque dominaban toda Europa. Claro, por eso dejó el testamento. Por eso te pone tantos años. Claro. Claro. Esto va a durar un tiempo más. Cuando Claro. ya no haya más nazi, presenta mis cuadros. Aparte nadie se piensa, también puedes poner 20 años porque nadie se piensa morir mañana. Claro.